11:43 minutos, como lo mencionamos, en esta parte nos acompaña Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional. Nacho, un gusto que nos acompañes este viernes. Un gusto, como siempre. Nacho, ya quedan prácticamente solo horas para lo que será la investidura de Donald Trump. Mucha polémica con respecto al regreso de él a la Casa Blanca y además los temores a la democracia de Estados Unidos. Sí, queda claro que hay un sustento para pensar que con el regreso de Trump van a relajarse algunas de las normas institucionales de Estados Unidos, que es la democracia más grande y más fuerte del mundo entero. Así que eso va a tener influencia sobre lo que sucede en el resto de los países. Y también porque hubo algunos anuncios previos de recortes del Estado, de cambios profundos en el sistema de elección de los funcionarios que hacen que tengamos que prever que en los próximos 4 años quizás presenciemos cambios o intentos de cambio que van a dar muchísimo que hablar. Ahora, Nacho, estamos hablando del país con la mayor influencia del mundo, pero además, ¿cómo podría influir el hombre más adinerado del mundo en el gobierno de Estados Unidos, pero también en otros asuntos internos de otros países? Y además no solo eso, sino que es alguien que podría incluso buscar la presidencia más adelante. Queda claro que la persona a la que nos referimos no solamente es el hombre más rico del mundo, sino el más influyente. La compra de Twitter en su momento hizo que adquiriera una enorme capacidad de comunicación, quizás desproporcionada para lo que pagó por esa red y también porque no es que resulte una inversión rentable. No es rentable quizás económicamente, pero sí lo es en términos políticos y ya mostró su capacidad al apoyar la candidatura de Donald Trump con muchísimo éxito, también hacer una campaña negativa contra sus adversarios y ahora, y esto ha generado muchísima polémica en algunos países y sobre todo en Europa, al apoyar a los grupos de ultraderecha, el AfD alemán, por ejemplo, o la presidencia de Orbán en Hungría, que es una persona conocida por ser prorrusa, y atacar al gobierno del laborismo británico de Starmer con una denuncia que data del año 2011 y que no necesariamente lo tendría que afectar, pero por el modo en que fue manejado el asunto en X, le ha hecho un daño grande. Así que sí, estamos ante un presidente poderoso y un empresario increíblemente poderoso en términos de comunicación en todo el mundo. Incluso ya se está hablando de prohibir X en Europa, están buscando la manera de qué posibilidades hay de eso. Pero Nacho, también quisiera preguntarte para destacar cuáles han sido esos grandes aciertos, pero también desaciertos del gobierno de Joe Biden. El gobierno de Joe Biden tuvo, en términos generales, un muy buen desempeño económico, ha controlado la inflación, ha bajado el desempleo, pero si se quiere, entre los claroscuros está también un aumento de la deuda muy importante, un rol quizás un poco menor en términos de poderío en el mundo a causa de algunas políticas que, si se quiere, fueron ambivalentes y a veces dubitativas. Y también no ha podido evitar la polarización de Estados Unidos y asumirá Trump con un país dividido entre muchos pro y muchos contra de posiciones irreconciliables y, como decíamos antes, por tratarse de la democracia más grande del mundo, eso también puede influir en el modo en que otros países tomen la política y sobre todo los individuos, porque precisamente la influencia de Trump y de su socio hacen que lo que allí sucede se replique en el resto del mundo y en nuestras sociedades con su polarización y sus enfrentamientos agresivos. Y con respecto a eso, también que se repitan algunos escenarios, podríamos hablar de lo que podría ser su política exterior. Se habla de una tendencia de expansionismo con respecto a Groenlandia, incluso habló de usar la fuerza, pero también tenemos otros escenarios. Estamos hablando también del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, Sí. ¿cómo entramos en este panorama a nivel mundial con estas pretensiones? Es una muy buena pregunta porque si bien había prometido no involucrar a Estados Unidos en nuevos conflictos y resolver los que estaban en curso, inclusive antes de llegar a la Casa Blanca, también ha iniciado conflictos con Dinamarca, que es
dueña de Groenlandia, con Panamá al amenazar con retomar el control de ese canal, también con el resto de Europa al tomar una postura, si se quiere, demasiado benevolente con Putin al prometerle un cese el fuego a cambio de cederle el territorio ucraniano. Y esto nos trae un problema y es que no sabemos si realmente va a cumplir con su promesa de dedicarse a la cuestión migratoria y a la cuestión fronteriza y dejar los asuntos internacionales para que se resuelvan, o va a tener un rol más activo en estos escenarios e inclusive en Medio Oriente, en donde prometió apoyar a Israel hasta el extremo en su campaña de defensa contra Irán. Entonces, lo que tenemos es que realmente no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer, pero seguramente no va a ser aislacionista y no se va a quedar quieto en Estados Unidos. Sí, es una de las grandes incertidumbres con respecto a lo que será la política exterior de Estados Unidos, pero también algunos temores internos con respecto a la migración, la economía. En algún momento se habló que este voto se le da también a Trump con respecto a los problemas económicos, pero entendiendo además todos los riesgos que hay con involucrarse de esta manera con Canadá, con México, que son sus principales socios, países vecinos. ¿Hasta qué punto es favorable o no para el propio Estados Unidos y sus ciudadanos? Dentro de lo que dijimos de la incertidumbre, también hay certidumbres porque hubo un periodo de gobierno de Trump y que tiene que ver con esto que mencionamos de la migración. Recordemos que en el anterior periodo, en el primer periodo, prometió construir un muro a lo largo de la frontera con México que iban a pagar los mexicanos. Eso nunca sucedió. Ahora promete deportar a 15 millones de inmigrantes y poner aranceles de un 25% a Canadá y México, justamente a causa del control migratorio y del narcotráfico también. La capacidad para cumplir con esa promesa es muy baja porque del hacerlo no solamente se pelearía con sus dos socios comerciales, sino que además tendría que cargar con el tercero, que es China, y esto resultaría quizás en un desastre para la economía. Así que no nos podemos guiar por las promesas de campaña. Las promesas de campaña se hacen para ganar las elecciones. Después viene el mundo real y en los próximos 4 años vamos a tener que estar muy atentos a lo que hace, no a lo que dijo. Sí, bueno, Trump tiene la característica de ser calificado también como de hablar mucho, ¿no? De buscar y de ser un bravucón, como le han incluso dicho otros líderes mundiales. Gracias, Nacho, por acompañarnos. Muy atentos a lo que será entonces esta investidura el lunes. Un gusto como siempre. Gracias. Nacho Montes de Oca, periodista y analista internacional, @internacionales_GB. Ya regresamos con más.